Buenas tardes a todas y a todos los hermanos que están conectados a través del Zoom y a todos los que verán posteriormente esta videoconferencia a través de las redes sociales y del grupo del WhatsApp. El día de hoy estamos continuando con este curso de concentración. Vamos a estudiar el día de hoy el capítulo denominado La etapa de concentración. Este material ha sido extraído de la obra del intelecto a la intuición de Alice Bailey. Voy a iniciar con esta primera hoja y voy a conceder uso de la palabra posteriormente a los demás hermanos para efecto de que también vayan participando. Comienzo así. En todas las escuelas de misticismo avanzado o intelectual, el primer paso necesario es alcanzar el dominio de la mente. En el siglo XIV, Meister Eckhart dijo: se abre cita entre comillas, negritas y cursivas. San Pablo nos recuerda que por estar hechos a imagen de Dios, podemos alcanzar la visión más alta y verdadera. Para ello es necesario tres cosas, dice San Dionisio. La primera, dominar la propia mente. La segunda, una mente libre. La tercera, una mente capaz de ver. ¿Cómo podemos adquirir esta mente especuladora? Por el hábito de la concentración mental. Se cierra la cita. Esto está en estricta conformidad con el método oriental, el cual busca que el hombre domine su mecanismo mental a fin de ser él quien lo emplee a voluntad y no, entre paréntesis, como ocurre muchas veces, convertirse en la víctima de su mente, impelida por pensamientos e ideas sobre los cuales el hombre no tiene control ni puede eliminarlos por muy fuerte que sea su deseo de hacerlo. Las mismas ideas expresadas por Meister Eckhart se encuentran en la antigua escritura hindú, el Bhagavad Gita. Se abre la cita, entre comillas, negritas y cursivas. Krishna, la mente oscila, turbulenta, impetuosa, potente. Creo que es tan difícil de sujetar como el viento. Sin duda, la mente oscilante es difícil de sujetar, pero mediante asidua práctica se puede sujetar firmemente. Cuando tu alma haya pasado más allá de la selva de la ilusión, ya no se tendrá en cuenta lo que se enseñará ni lo que se ha enseñado. Se cierra la cita. Voy a ir más, continúe. Bueno, voy a terminar la cita. Cuando abandones la enseñanza tradicional, tu alma permanecerá constante y firme en la visión del alma. Entonces alcanzarás la unión con el alma. Voy a concederte el uso de la palabra, mi hermano Leo, para que nos apoyes con la siguiente hoja. Sí, claro que sí. Dice así. Por lo tanto, el primer paso es el dominio de la mente. Esto significa el poder de hacer que la mente haga lo que uno quiera, piense lo que uno decida y formule ideas y secuencias mentales dirigidas. La función de la mente en la mayoría de los casos es recibir primeramente mensajes del mundo externo por conducto de los 5 sentidos, siendo transmitidos por el cerebro. Hume dice que la, abro cita, mente es una especie de teatro donde aparecen sucesivamente varias percepciones. Se cierra cita. Es el asiento de las funciones intelectuales y un gran centro registrador de impresiones de todo tipo, sobre las cuales actuamos o las rechazamos si no nos agradan. La mente tiene tendencia a aceptar lo que se le presenta. Las ideas del psicólogo y de la ciencia respecto a la naturaleza de la mente son demasiado numerosas para tratarlas aquí. Algunos consideran la mente como una entidad separada, otros como un mecanismo del cual el cerebro y el sistema nervioso son partes integrantes. Una escuela la considera como, abro cita, una especie de estructura superior, no física,
que puede someterse a un estudio estrictamente científico y sujeta a sus propios desórdenes. Cierro cita. Unos la miran como una forma del yo, con vida propia, como un mecanismo de defensa construido a través de las edades, como un mecanismo de respuesta a través del cual hacemos contacto con aspectos del universo que de otra manera serían inalcanzables. Para algunos es simplemente un término vago, que significa aquello con lo cual registramos pensamientos o respondemos a vibraciones, tales como las expresadas en la opinión pública y en los libros escritos en el transcurso de los siglos. Para el esoterista, la mente es simplemente una palabra que representa un aspecto del hombre que responde en una sola dirección, al mundo externo del pensamiento y de los hechos, pero que podría responder igualmente en otra dirección, es decir, al mundo de las energías sutiles y del ser espiritual. Mantendremos este último concepto al estudiar la técnica de la meditación. El doctor Lloyd Morgan nos da una síntesis en la cual están incluidas todas las definiciones menores y dice: Muchas gracias. Voy a conceder la palabra a mi hermano Manuel para que nos apoyes. Claro, abro comillas. La palabra mente puede emplearse en tres sentidos. Primero, como mente o espíritu cuando se refiere a alguna actividad que para nosotros es Dios. Segundo, como cualidad que emerge de un alto nivel de evolución. Tercero, como un atributo psíquico que compenetra todos los acontecimientos naturales en correlación universal. Cierro comillas. Tenemos aquí la idea del propósito divino, la mente universal y también de esa mentalidad humana que en la escala de evolución diferencia al hombre del animal y además una referencia a esa conciencia psíquica universal que compenetra a lo animado y a lo inanimado. Como seres humanos consideramos la mente como una cualidad que emerge de un elevado nivel de la evolución. Es un modo o método de contacto que recibe información de varias fuentes y por diferentes medios. Los cinco sentidos transmiten información gracias a la cual el hombre se da cuenta del mundo de los fenómenos físicos y de la vida psíquica en que está sumergido. Y también que la mente registra impresiones provenientes de otras mentes y de los pensamientos, entre paréntesis, antiguos y modernos, de los hombres, que le llegan por medio de la lectura, la palabra hablada, el drama, las imágenes y la música. La mayor parte de esto es simplemente registrada y acumulada para expresarse más tarde como memoria y presentimiento. Los estados de ánimo, las reacciones emocionales, los sentimientos y deseos, sea de alta o baja calidad, son también registrados por la mente. Pero es lo único que ocurre en las personas comunes. Muy poco raciocinio sigue al registro de la información y rara vez se produce una clara formulación de ideas. Una de las funciones de la mente es revestir las ideas con palabras que expresan dichas ideas con claridad. Sin embargo, ¿cuán pocas personas tienen ideas o pensamientos realmente inteligentes? Sus mentes responden a lo que les llega del mundo externo, pero no tienen actividades inherentes o autoiniciadas. Por lo tanto, el proceso que actualmente controla en el caso del hombre común es desde el mundo externo hacia adentro, a través de los sentidos, al cerebro. El cerebro entonces telegrafía a la mente la información registrada, la cual a su vez la registra y ahí termina generalmente el incidente. Muchas gracias. Voy a continuar. Pero en el caso de los que verdaderamente piensan, ocurre algo más. Después del registro viene el análisis del incidente o información. Se correlaciona con otros incidentes y se produce un estudio de la causa y el efecto. La sustancia mental, entre comillas, como la llama el oriental, es impulsada a la actividad. Se crean imágenes y formas mentales en relación con la idea presentada. Entonces, si lo desea el claro pensamiento del hombre, se imprime en el cerebro y se establece una actividad recíproca.
Pero el místico y el hombre que empieza a meditar descubre algo más. Encuentran que la mente dirigida y disciplinada adecuadamente puede responder en forma más amplia y profunda y hasta puede llegar a darse cuenta de ideas y conceptos procedentes de una esfera profundamente espiritual, comunicados por el alma. En vez de llegar impresiones de la vida diaria externa, registradas en la sensible placa receptora de la mente, llegarán del reino del alma, cuya causa es la actividad de la propia alma del hombre o de otras almas con las cuales está en contacto su alma. Entonces, la mente adquiere una nueva y renovada utilidad, y su campo de contacto no solo abarca el mundo de los hombres, sino también el de las almas. La función de la mente en tales condiciones es actuar como intermediaria entre el alma y el cerebro y transmitir a éste lo que el hombre como alma ha percibido. Ello es posible cuando las antiguas actividades mentales superiores y cuando la mente es momentáneamente insensible a todas las impresiones externas. Sin embargo, esto no se obtiene empleando métodos para hacer a la mente pasiva y receptiva, ni por el sistema de dejar la mente en blanco o aturdiéndola para hacerla negativa. Tampoco por otras formas de autohipnotismo. Se produce por la fuerza expulsiva de un nuevo y más grande interés y por la centralizada atención de las facultades mentales, enfocadas en un nuevo mundo de fenómenos y de fuerzas. Este es el sistema de concentración y el primero y más difícil paso hacia la iluminación de la vida. La palabra concentración deriva de las palabras latinas, entre comillas, concentración y con y centrarse, entre comillas, centrar, o sea, deriva de las palabras con y centrare, que significan con y centrar, significa, entre comillas, reunir o traer a un centro común o punto focal, se cierran las comillas. Supone reunir nuestros pensamientos e ideas dispersos y mantener la mente firme y fijamente enfocado o centrado en el objeto de nuestra atención inmediata, sin desviación ni distracción. Voy a concederte la palabra, mi hermano Leo, por favor. Sí, perfecto. ¿Sí me escuchan ahí bien? Sí. Ok. Implica la eliminación de todo lo externo o extraño al asunto en observación. Patanjali la define así, abro cita, la concentración consiste en fijar la sustancia mental en un objeto determinado, cierro cita. Esto necesariamente involucra la diferencia entre el pensador, el mecanismo de pensamiento y lo que el pensador va a considerar. Por lo tanto, debemos establecer la diferencia entre quién piensa y aquello que se emplea para pensar, la mente. Luego viene el tercer factor, sobre qué se piensa. Los estudiantes harán bien desde el comienzo de la meditación en aprender a establecer claramente estas diferenciaciones básicas y cultivar el hábito diario de hacer estas distinciones. Hay que distinguir siempre entre, número 1, el pensador, el verdadero yo o alma. Número 2, el proceso de pensar o la tarea del pensador al imprimir en la mente cuando está equilibrada lo que está pensando. Número 3, la mente o el mecanismo que el pensador trata de utilizar. Número 4, el cerebro que a su vez es impresionado por la mente actuando como agente del pensador a fin de transmitir impresiones e información. Concentración es el poder de enfocar la conciencia sobre un tema dado y mantenerla allí todo el tiempo deseado. Es el método de percibir con exactitud y el poder de visualizar correctamente, cualidad que permite al pensador percibir
y conocer el campo de percepción. Otra palabra para la concentración es atención, es decir, atención enfocada en una sola dirección. Muy bien. Voy a concederte el uso de la palabra a mi hermano Manuel, por favor. Gracias. Claro. Es interesante notar lo que el padre Marechal dice a este respecto, que, abro comillas, la atención es un sendero directo hacia la plena percepción, la alucinación o por lo general hacia la creencia, puntos suspensivos. Produce la unificación, al menos momentánea, de la mente, debido al predominio de un grupo mental, puntos suspensivos. Pero esta, entre comillas, unidad mental, realizada hasta cierto grado en el fenómeno de la atención, es también la única condición subjetiva que, como hemos visto, acompaña siempre a la percepción, verdadera o falsa, de lo real, cierro comillas. Se preguntarán, ¿cuál es el método más fácil para aprender a concentrarse? Se podría responder con palabras del proverbio francés, dos puntos, abro comillas. Le meilleur moyen de placer es de reemplacer, cierro comillas. El mejor modo de eliminar es sustituir, cierro comillas. Y uno de los mejores medios es utilizar lo que se ha llamado, abro comillas, el poder expulsivo de un nuevo afecto, cierro comillas. Interesarse profundamente en algún asunto nuevo e intrigador y enfocar la atención en un tema nuevo y dinámico, automáticamente tiende a dar a la mente una sola dirección. Otra respuesta podría ser, dos puntos, concentrarse todos los días en lo que se hace durante el día. La concentración se desarrolla rápidamente si se cultiva el hábito de la exactitud en todas las cosas de la vida. Para hablar con más precisión, es necesario poner cuidadosa atención en lo que decimos, leemos u oímos, y esto necesariamente implica concentración. Por eso debe ser desarrollada. La verdadera meditación, después de todo, es una actitud mental y derivará de una actitud concentrada. Por consiguiente, el objetivo de nuestros esfuerzos consiste en entrenar la mente para que sea nuestro servidor, no nuestro amo, y cultivar el poder de concentración, preparatorio para la práctica de la verdadera meditación. El estudiante ansioso aplicará esta cuidadosa atención a los asuntos de la vida diaria y así aprenderá a regular su mente como mecanismo de sus pensamientos. Ok, gracias, mi hermano. ¿No de qué? Voy a continuar yo. Y dice así. Permítanme hacer hincapié sobre la necesidad de una actitud constantemente concentrada hacia la vida. El secreto del éxito puede expresarse en estas simples palabras. Entre signos de admiración, presten atención. Al hablar con las personas, leer un libro o escribir una carta, enfoquen firmemente los pensamientos en lo que hacen y gradualmente desarrollarán la capacidad de concentrarse. A esta actitud cultivada debe agregarse definidos ejercicios de concentración practicados diariamente con perseverancia. Esto consiste en determinado o tema elegido de reflexión. Le sigue el proceso de aprender constante y serenamente a abstraerse la conciencia del mundo externo y de las condiciones exotéricas y enfocar la voluntad sobre cualquier tema. La práctica regular y constante de la concentración diaria gradualmente supera la dificultad a ejercer control y puede traer los siguientes resultados. En negrillas, número 1, reorganizar la mente.
Segundo, polarizar al individuo en el vehículo mental en vez del emocional. Tercero, apartar la atención de las percepciones sensorias, aprendiendo a centrarse en el cerebro. La mayoría de las personas, igual que los animales, utilizan el plexo solar. Cuarto, desarrollar la facultad de concentrarse instantáneamente como preliminar de la meditación. Y 5, permitir el enfoque de la atención indesviablemente sobre cualquier pensamiento simiente elegido. Bueno, aquí concluye esta lectura de este capítulo que ha sido extraído del texto del intelecto a la intuición de la autora Alice Bailey. Voy a conceder el uso de la palabra, mis hermanos, por si alguno de ustedes quiere manifestar algo en torno a este capítulo pequeño pero muy sustancial acerca de la etapa de concentración. Se concede el uso de la palabra para mis hermanos. Adelante. Gracias, Omar. Pues creo que algunos temas pues fueron como que claros, ¿no? Algunos ya los había como que relacionado de otras lecturas por ahí de Zen, donde te mencionan que debes de poner atención hasta en las cosas más simples, ¿no? Por ejemplo, si vas a cocinar, pues debes de concentrarte en que estás cocinando, ¿no? Y ese tipo de cosas que parecen simples, que es focalizar la atención en las rutinas del día a día, pues en teoría ayudan. Un punto que igual no me quedó tan claro es que mencionan como ejercicio que uno debe estar consciente sobre 4 puntos, ¿no? Esos 4 puntos creo que eran el pensador, el proceso mental, llamémosle, la mente y el cerebro, pero no sé eso cómo llevarlo a algo práctico. A ver, vamos a irnos a esto de tú tienes esa propuesta. Eran por ahí 4 puntos que hablaban del pensador, la impresión del pensamiento con la mente y después el cerebro, y que eso era como que importante considerarlo, pero no me imagino eso terrenalmente llevándolo a la práctica. A ver, ahorita te voy a decir cuál es. Ok, aquí está donde viene tu duda. Exacto. Aquí Sí, donde esa dice parte como que no me quedó esto. tan clara. Ajá. Ok, dice que esto necesariamente involucra la diferencia entre el pensador, este es el primero, el pensador, el mecanismo de pensamiento y lo que el pensador va a considerar. Ok. Dice, por lo tanto debemos establecer la diferencia entre quién piensa y aquello que se emplea para pensar, o sea, que es la mente. Y luego viene el tercer factor, sobre qué se piensa. Bueno, el pensador, como ya vimos aquí, depende de qué tipo de mente, depende del grado evolutivo del individuo, puede ser la mente inferior, puede ser la mente superior, pero aquí, en este texto se refiere incluso como el yo o el alma al pensador. Ustedes recordarán que el alma se compone de 3 elementos: Atma, voluntad espiritual, Buddhi o intuición, y Manas o mana superior. Entonces, a lo que se refiere la autora, con la diferencia del pensador, el pensador se refiere al alma, al yo superior. El mecanismo del pensamiento, el mecanismo por el medio del cual se puede manifestar ese pensador o se puede expresar ese pensamiento, es el cerebro. Y lo que el pensador va a considerar es sobre qué se enfoca. Por ejemplo, los egipcios y otras culturas, como ejercicios a sus discípulos y a aquellas personas que estaban en vías de alcanzar algún tipo de iniciación, ellos los ponían a contemplar palmeras
árboles, esculturas, la luna, el sol. ¿Para qué? Para que ese pensador o ese alma, a través del mecanismo del cerebro, que ese cerebro pues capta la información, como veíamos aquí, a través de los sentidos, aquí es a través de los ojos, y se va a concentrar, como aquí dice, en algo, en lo que se va a considerar o sobre lo que se piensa, y duraban mucho tiempo estas personas reflexionando, contemplando, concentrándose solamente en eso. Parece una función tediosa, aburrida, enfadada. Claro, es que es parte del ejercicio. Que la mente solamente se abstraiga a lo que está observando. O pudo haber habido ejercicios que, por ejemplo, con los ojos cerrados los tocaban y a ver, ¿qué es esto que tú sientes, no? Y empezar a percibir, empezar a concentrarse, por ejemplo, en el tacto, igual en el gusto. A ver, esto que te estoy dando a comer, ¿qué es? Concéntrate. Obvio, con el olfato cubierto, porque el olfato, pues, es lo que normalmente le da el sabor. Y no se dijera del oído, ¿no? ¿Qué estás escuchando? Y así, pero el sentido que más se utilizaba o se utiliza o normalmente creemos que es con el único que nos podemos concentrar es con la vista. Pero en realidad la mente es la que se tiene que concentrar. La mente, como dice aquí, el pensador, que es el alma, a través de su vehículo, que es la mente, y el mecanismo por el cual físicamente se expresa la mente es el cerebro, es por medio del cual nosotros vamos a dirigir como un rayo láser. Digamos que el rayo láser es el alma. El aparatito por medio del cual sale el rayo láser es el manas, ¿no? La mente, ¿no? Pero esa luz, el mecanismo físico que le permite expresarse, pues es ese cerebro. Pero a donde yo apunto ese rayo láser, como este que tenemos aquí, este rayito láser, es precisamente el objeto sobre el que se quiere pensar. Yo puedo enfocar ese rayo láser, ese objeto sobre el que se piensa, perdón, voy a borrar todo esto. Ese rayo láser yo lo puedo enfocar al 1, al 2, al 3 o al 4. Entonces, no sé si con este ejemplo, Manuel, te queda un poco claro. Gracias, Omar. Pues sí, un poco más claro. No me quedó todavía tan clara como la diferencia de cómo identificar, cómo decirlo, pues los procesos de la mente y la interpretación del cerebro, ¿no? Pero el resto, súper claro. O sea, tienes que entender puedes enfocarte en lo que estás observando, puedes enfocarte, digamos, en el instrumento que usas para analizar lo que observas y a su vez puedes enfocarte, pues, entiendo, como en ti mismo, como el pensador, ¿no? O sea, porque incluso lo que observas puede ser alterado por lo que puedas estar pensando o sintiendo en ese momento, ¿no? Mira, mi hermano, para efecto de que quede un poco comprendido cuál es este mecanismo del pensamiento, vamos a volver, me vas a apoyar a leer de donde te voy a apuntar, de aquí, toda esta página, hasta acá, hasta aquí, hasta donde dice la vida, hasta donde dice aquí la vida, antes de la palabra concentración. Esto que vas a leer, donde dice los 5 sentidos. Ok. Donde dice, ok. Vamos a empezar, si quieres, desde aquí. Tenemos aquí la idea del propósito divino, la mente universal. Okay.
Desde aquí ayúdanos a leer para que aquí en estos 3 párrafos nos explique el proceso de cómo se utiliza la mente a través del proceso evolutivo. Y de acuerdo al grado en el que el individuo está, es cómo utiliza la mente. Entonces, ayúdanos, por favor, mi hermano. ¿Seguro? Ok, A ver, adelante. dice, tenemos aquí la idea del propósito divino, la mente universal y también de esa mentalidad humana que en la escala de evolución diferencia al hombre del animal y además una referencia a esa conciencia psíquica universal que compenetra a lo animado y a lo inanimado. Como seres humanos consideramos la mente como una cualidad que emerge de un elevado nivel de la evolución. Es un modo o método de contacto que recibe información de varias fuentes y por diferentes medios. Ahí nos va a Los, decir. Adelante. sí, después dice, los 5 sentidos transmiten información gracias a la cual el hombre se da cuenta del mundo de los fenómenos físicos y de la vida psíquica en que está sumergido. Y también que la mente registra impresiones provenientes de otras mentes y de los pensamientos, ya sean antiguos y modernos, de los hombres, que le llegan por medio de la lectura, la palabra hablada, el drama, las imágenes y la música. La mayor parte de esto es simplemente registrada y acumulada para expresarse más tarde como memoria y presentimiento. Los estados de ánimo, las reacciones emocionales, los sentimientos y deseos, sea de alta o baja calidad, son también registrados por la mente. Pero es lo único que ocurre en las personas comunes. Muy poco raciocinio sigue al registro de la información y rara vez se produce una clara formulación de ideas. Una de las funciones de la mente es revestir las ideas con palabras que expresan dichas ideas con claridad. Sin embargo, cuán pocas personas tienen ideas o pensamientos realmente inteligentes. Sus mentes responden a lo que les llega del mundo externo, pero no tienen actividades inherentes o autoiniciadas. Adelante. A ver, por lo tanto, el proceso que actualmente controla, en el caso del hombre común, es desde el mundo externo hacia adentro, a través de los sentidos al cerebro. El cerebro entonces telegrafía a la mente la información registrada, la cual a su vez la registra y ahí termina generalmente el incidente. Ok. Adelante, mi hermano. Aquí viene lo más importante. Continúa. Pero en el caso de los que verdaderamente piensan, ocurre algo más. Después del registro, viene el análisis del incidente o información. Se correlaciona con otros incidentes y se procede a un estudio de la causa y el efecto. La sustancia mental, como la llama el oriental, es impulsada a la actividad. Se crean imágenes y formas mentales en relación con la idea presentada. Entonces, si lo desea, el claro pensamiento del hombre se imprime en el cerebro y se establece una actividad recíproca. Pero el místico y el hombre que empieza a meditar descubren algo más. Encuentran que la mente, dirigida y disciplinada adecuadamente, puede responder en forma más amplia y profunda y hasta puede llegar a darse cuenta de ideas y conceptos procedentes de una esfera profundamente espiritual, comunicados por el alma. En vez de llegar impresiones de la vida diaria externa, registradas en la sensible placa receptora de la mente, llegarán del reino del alma, cuya causa es la actividad de la propia alma del hombre, o de otras almas con las cuales está en contacto su alma. Adelante. Entonces, la mente adquiere una nueva y renovada utilidad, y su campo de contacto no solo abarca el mundo de los hombres, sino también el de las almas. La función de la mente en tales condiciones es actuar como intermediaria entre el alma y el cerebro, y transmitir a éste lo que el hombre como alma ha percibido. Ello es posible cuando las antiguas actividades mentales son reemplazadas por actividades superiores y cuando la mente es momentáneamente insensible a todas las impresiones externas. Sin embargo,
no se obtiene empleando métodos para hacer a la mente pasiva y receptiva, ni por el sistema de dejar la mente en blanco o aturdiéndola para hacerla negativa. Tampoco por otras formas de autohipnotismo. Se produce por la fuerza expulsiva de un nuevo y más grande interés y por la centralizada atención de las facultades mentales enfocadas en un nuevo mundo de fenómenos y de fuerzas. Este es el sistema de concentración y el primero y más difícil paso hacia la iluminación de la vida. ¿Cómo ves, mi hermano? ¿Sí te queda un poquito más claro esa duda que tenías? Pues más o menos. ¿Te confunde más? Digo, me queda, entiendo que hay un punto en el que después de apreciar algo, llegas a un momento de reflexión sobre ese algo que apreciaste. Y de algún modo, que es donde todavía no me parece comprensible, esa reflexión que pudiera ser mundana, como que la puedes llevar al plano del alma, que es donde ya hay otro tipo de significado, ¿no? Ese pasito de interpretar algo que te llega y pasarlo como al proceso del alma, digo, está ahí mencionado, no me lo imagino todavía como en la práctica cómo llevarlo, pero bueno. Yo creo que aquí lo que quizás te genera conflicto o lo que te puede ayudar a aclarar es que la mente, tú recordarás, déjame ponerte un diagrama, más bien para eso es lo que quizás te va a aclarar un poco la idea. Ok. Ok. Mira, este diagrama, pues tú ya lo conoces. Este es el plano físico. Este es el plano emocional o cuerpo emocional. Y este es el cuerpo mental. Entonces, tú recordarás en la lección de El hombre y sus cuerpos y de plan y propósitos de la vida, que el plano mental se caracteriza porque está dividido en dos. Este plano mental, los cuatro subplanos, el sólido, el líquido, el gaseoso y el etérico y el superetérico, es lo que se denomina la mente inferior. Esto que está aquí. Y los tres subplanos superiores de la mente, del plano mental, perdón, se denominan la mente superior. Esta es la mente inferior y esta es la mente superior. Estos tres subplanos de la mente superior, en sánscrito se denomina arupa o sin forma. Y los cuatro inferiores del plano mental se llaman rupa o con forma. Tú recordarás, mi hermano, que estos tres subplanos superiores del plano mental también se denomina el cuerpo causal. Entonces, aquí creo que es la confusión que quizás tú dices en el aspecto práctico, yo cómo puedo permitir expresar los pensamientos que vienen de mi alma o entran del cerebro al alma o del alma vienen al cerebro, o quizás esa es tu confusión, no sé si por ahí va el tema, ¿no? Que Sí, tú Omar, tal cual. Ok, entonces así percibí yo tu duda. Tú no sabes si el alma expresa los pensamientos o si el cerebro le sube la información al alma, ¿no? O sea, quizás ahí es tu confusión. A ver, ¿el alma envía la información o el cerebro le envía la información al alma? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque la respuesta son las dos. ¿Por qué las dos? Porque tú recordarás que el alma, que es esto que está aquí, el alma conformada por Atma, Buddha y Manas, pero muy específicamente Manas, que es el cuerpo causal. Tú recordarás que ahí se almacenan todas las experiencias desde que el ser humano pasó del reino animal al reino humano. Entonces, este cuerpo causal, que es aquí, esto que está aquí, dice huevo áurico, egoico, causal, ¿ya lo viste? Ya viste aquí que ese huevo áurico, egoico, causal. Sí. Este huevo áurico, egoico o cuerpo causal es como el disco duro.
que como decía aquí la lección, en efecto, registra todas las impresiones que vienen del exterior. ¿De dónde vienen? Del plano físico, del plano emocional y de la mente inferior. Entonces, este cuerpo causal, como quizás a lo mejor la duda la tienes porque a lo mejor no nos acompañaste de forma presencial, o a lo mejor sí, en la lección del hombre y sus cuerpos. Y tú recordarás que ese cuerpo causal tiene como propósito guardar todas las experiencias. Todas, ahí están almacenadas todas las experiencias desde la primera encarnación. Entonces, claro que sí, la información entra de afuera hacia adentro, o de lo más denso a lo más sutil. Acuérdate que todos los planos están interpenetrados, que no están uno sobre otro, que son estados de vibraciones de conciencia. Entonces, todas las experiencias, impresiones de lo físico y lo emocional y la mente inferior, ahí se guardan. Claro que sí. Y este cuerpo causal, al ser el primer aspecto del alma, que es el manas superior, claro que sí le manda esa información al alma. Pero lo que nos trata de decir aquí la autora es que una vez que nosotros hemos construido esto que se denomina la antakarana, el antakarana es este puentecito que une la personalidad con el alma, la mente inferior con la mente superior. Esa antakarana se logra a través del servicio y la meditación. Es cuando el alma se empieza a expresar en la personalidad, que es donde viene la otra pregunta tuya. Que si el alma le manda la información a la personalidad y a su vez al cerebro, o que si la personalidad le manda la información al alma. En las primeras encarnaciones, toda la información de la personalidad, como tú sabes, es integrada por el cuerpo físico, emocional y mental, es puro guardar información, puro guardar y guardar y guardar en ese cuerpo causal. El individuo incluso es inconsciente, él no sabe que es una personalidad, él no sabe que, él piensa que es un cuerpo físico, él no sabe ni qué son emociones ni qué es mente. Entonces, él nomás está en esa etapa, está guardando y guardando y guardando información, como una persona, supongamos que está capturando en una computadora información, ¿no? Él nomás captura inconscientemente una información, pero él no sabe utilizar la computadora. Sin embargo, la computadora se puede expresar como ese mecanismo que es el alma. Conforme el hombre va progresando y ya puede establecer ese contacto entre, dijéramos, el hardware y el software, entre lo visible y lo invisible, bueno, pues entonces el hombre, el pensador, ya puede permitir que este ordenador o esta alma se exprese en los planos inferiores. Por eso, depende la pregunta, como tú la planteas, depende el grado evolutivo del hombre. Un hombre primitivo, un hombre que todavía no tiene integrada su personalidad, él solamente recibe o utiliza la mente para recibir, como decía aquí, pensamientos de otras mentes o a través de la lectura, de los comerciales, de la televisión. Por eso es muy peligroso, por eso es muy ruin, por eso es muy siniestro esto que hace la mercadotecnia. Esta mercadotecnia, a través de los mensajes subliminales, de la publicidad, su blanco perfecto, ellos se concentran en obsesionar, en embelecer, en idiotizar, en entorpecer a las mentes débiles, que al ponerles la foto de tal refresco, de tal cosa, quiere comprarlo esa persona. ¿Por qué? Porque, como decía aquí, no tiene esa voluntad de razonar. Bueno, eso que me están vendiendo me va a dejar sin dinero, me afecta mi salud, realmente lo necesito. O sea, son mentes débiles, son almas muy jóvenes. Pero para alguien que piensa, para alguien que razona, como decía aquí, para alguien que relaciona esas experiencias o esas impresiones con otras, que discrimina, él dice, yo no necesito eso, y así me pongan 20,000 comerciales de tal producto, yo no lo necesito. Bueno, ¿por qué? Porque está permitiendo que esa alma le dé chispacitos ahí periódicamente,
y se dé cuenta qué es lo valioso, qué es lo necesario, qué es lo importante, qué es lo real y qué es lo irreal. Entonces, depende del grado evolutivo, mi hermano Manuel, es precisamente la actividad del alma. Incluso se dice que en el individuo promedio, el alma solamente se expresa cuando nace, en momentos de crisis muy fuertes y en la muerte. Pero ya en un hombre, en un discípulo, en alguien que ya está pensando en este proceso primero de concentración y después la meditación, es como poco a poco vamos estableciendo contacto con esa alma. No sé si este diagrama y esto que te comenté te aclaro un poco más o te dejo más confundido. Hola, Omar. No, pues mira, con esto que revisamos me parece más claro. Lo interpreto así de simple, ¿no? Nosotros estamos principalmente como que ubicados en la mente superior, ¿no? Donde tenemos, como bien comentas, que hacer un puente entre, si lo quieres ver así, las dos realidades. Por una parte, percibimos una serie de temas del mundo físico, ¿no? Esos temas, al final, con nuestra, entiendo, mente superior, los somos capaces de reflexionarlos, poder llegar a conclusiones lógicas y todavía hay como un puente no sé si decirle intuitivo, ese puente que solo se llega a veces bajo concentración, escuchando al vacío, donde nos llega una intuición, una impresión sobre lo que estamos percibiendo, ¿no? Y ahí es donde puede estar como el tema, como el ejemplo que nos estás comentando, ¿no? Te puede llegar una intuición de decirte, oye, eso no lo necesitas. Ah, caray, pues eso que estoy reflexionando tal vez es la base de un puente que se está haciendo hacia algo que está arriba de la mente superior, ¿no? La intuición es algo, este plano intuitivo es más arriba de la mente superior. Y la intuición no es lo que normalmente muchas personas asocian, que, ay, me llegó un chispazo, es una intuición, ¿no? Normalmente son a veces información que se va revelando, que está guardada ahí y aparece. En efecto, se dice que la mente pregunta y la intuición responde. O sea, que la intuición, cuando tenemos ciertos problemas, nuestra alma nos avienta esos chispazos, de acuerdo a nuestras necesidades, ¿no? Pero no es que no tenemos tan desarrollada esa comunicación entre la mente superior y la intuición, que acuérdate que este átomo es el átomo búdico intuicional, que pertenece al plano intuicional. Entonces, en realidad, el individuo común, incluso nosotros nos regimos en estos estándares, en lo físico, en lo emocional y en la mente concreta. Cuando empezamos a hablar de estos temas, por eso para muchas personas resulta complejo, difícil, confuso, es porque estamos ahondando en los niveles de la mente superior. La ciencia como tal, algunas expresiones de arte, la filosofía, en cierta manera son cuestiones concretas porque lo aplicamos, como tú dices, queremos algo palpable, algo expresable, algo materializable, ¿no? Algo comprobable, dijera la gente científica, ¿no? Entonces, estamos utilizando nada más estos niveles de la mente inferior, pero cuando nosotros empezamos a estudiar estos temas del ocultismo, del esoterismo, en los rituales, en las ceremonias, y empezamos a percibir, esa es la clave, empezamos a percibir pensamientos más sublimes, empezamos a percibir ideas, porque una idea, un ideal, un canon y una forma mental, fíjate, son diferentes. O sea, a veces una idea, una idea es una tendencia. Y el ideal es que el conjunto de mentes ya estén acorde o vibren a esa frecuencia de esta idea. Por ejemplo, a Carlos Marx, él se le vino la idea del capitalismo. Él tuvo esa idea que fue inspirado de la mente superior. Sin embargo, él y otras mentes se juntaron, como dicen, Dios los hace y ellos se juntan, y esa idea se convirtió en un ideal. Ya muchas personas lo dieron por hecho, ¿no? Que el capitalismo era una forma de hacer economía, una forma de economía, una forma de hacer incluso una tendencia social. Y ahí donde empezaron las tendencias del socialismo, comunismo, y empezaron a salir otros
ideas e ideales, pero él recibió, él sí, como ya era una persona avanzada que ya pensaba, él recibe de la mente superior, esto que estábamos diciendo nosotros, él sí ya tenía ese contacto, ya estaba sincronizado su personalidad con su alma, y entonces estos seres, estos pensadores, como dicen en el esoterismo, ellos, los iniciados y los maestros, los inspiran. Y entonces estos seres que inspiran, los maestros iniciados y otros seres superiores, ellos imprimen en el alma y en el cerebro de estas personas estas ideas. ¿Para qué? Para el bien de la humanidad. Así como los maestros imprimieron en Blavatsky la teosofía, y Saint Germain inspiró a los Rosacruces, y Salomón a los masones, y Serge Reynaud de la Ferré inspiró a estos hermanos de la Gran Fraternidad Universal. Bueno, ellos son intermediarios, ellos ya están conectados con estos niveles superiores, y ahí es donde se responde en parte a tu pregunta, que ellos reciben información de arriba. Entonces, ellos la transmiten y la descienden y la comparten a estos planos. Parte de lo que hacemos nosotros en la meditación de plenilunio, como tú recuerdas, es eso. Bajamos esa información que viene del signo zodiacal correspondiente, llega al sistema solar, llega al planeta y va bajando desde el concilio de Shambhala hasta los reinos más bajos. Entonces, pero nosotros ya estamos actuando en esos momentos como alma. Nosotros estamos siendo conscientes en ese proceso meditativo, y estamos bajando la información y la energía desde acá hasta acá. Pero lo que ordinariamente ocurre en la mayor parte de la humanidad es que ellos nada más reciben. Por eso reciben esas tendencias, reciben esas ideas, pueden ser de gente de luz o de oscuridad. Hay gente que también perturba, hay gente que también envenena las mentes con la música, con la literatura, con el internet, con todo eso, y esas personas, estas almas jóvenes están siendo influidas, impactadas, esa es la materia que están comiendo, vaya, eso es lo que están alimentando sus mentes. Entonces dice aquí, pero para el pensador, para el místico, él ya no se conforma con recibir. Él ya quiere nutrirse directamente de estos planos superiores, primeramente de la mente superior y después de la mente intuición, el plano intuitivo. No sé si esto aclara un poco más tu pregunta. No, mucho más claro, Mar. ¿Te No, confundo? bastante claro. No, totalmente más claro. O sea, ahorita con lo que mencionaste, hasta me recordé alguna vez una frase de hace tiempo, que era, alguna vez había escuchado que no hay ideas nuevas, ¿no? Y con este tema que mencionaste, de que muchas veces esas como que ideas novedosas, pues realmente pueden ser como que impresiones, del mana superior, del cuerpo causal. Yes. Vaya, pues yo creo que es como ese tema, ¿no? De que uno no debe solo estar atento hacia las impresiones externas, y justo ese es el objetivo de la meditación, ¿no? Poder La escuchar el vacío. concentración. Exacto. Perdón, de la concentración, escuchar el vacío para poder, pues, como percibir algo que no es tan evidente, ¿no? Y que es lo que puede llegar ya sea del mana superior, o incluso, como tú bien lo dijiste, de mensajes, de otros planos, de otras entidades que de algún modo nos están apoyando, ¿no? Así es. ¿Tú tienes algo que comentarnos, mi hermano Leo? A ver, ahí sí me escuchan bien. Lo que sucede es que teniendo un poquito de problemas con mi bocina. Sí se oye mal el micrófono, ¿eh, mi hermano Leo? Sí, se escucha un poco robotizado. Ok, bueno. No, sí se escucha con ruido, Leo. Bueno, me gustaría que estas dudas, esto que estamos el día comentando el día de hoy, los voy a agregar al grupo del curso de concentración, para efecto de que en este transcurso de la semana podamos disertar un poco más, podamos concentrarnos un poco más en este tópico,
aquí quizás, Manuel y Leo, quizás a ustedes le pueden surgir muchas dudas, porque quiero compartirles que este curso, pues, fue inspiración de varios tópicos, de varios autores. Déjenme abrir el curso. Quizás por eso ahorita a ustedes le genera cierta confusión porque no iniciaron desde un principio. En el principio de este curso vimos un extracto de un libro que se llama Curso de Concentración Mental de Ernest Wood, y vimos un subtítulo que se llama El buen éxito en la vida. Luego vimos el triunfo mediante la concentración, más elevados objetivos. Vimos de cómo facilitar la concentración. Después vimos el subtítulo denominado La concentración en la vida diaria. Luego vimos otro subtítulo que se denomina Economía de las fuerzas, que ahí es donde explica un poco más a detalle el mecanismo de cómo funciona. Eso fue lo de la obra de Ernest Wood. En la siguiente sesión vimos del libro que ustedes ya conocen, del poder del pensamiento, de Annie Besant. Esto estuvo muy interesante lo que nos dijo Annie Besant, porque nos dio la definición, todo lo que ella estima que es la concentración. Después vimos lo que es que la conciencia está donde quiera que hay un objeto al cual responde, que es lo que parte de lo que tú decías, Manuel. La energía sigue al pensamiento, dice una máxima del ocultismo, ¿no? Luego hablamos acerca de las mentes vagabundas. Posteriormente, el modo de concentrarse. Después viene los peligros de la concentración. Ese subtema está muy interesante. Incluso dice que hay problemas que se pueden manifestar incluso en el cerebro, en los ojos, en los nervios. Viene lo que es la receptividad, la meditación, el modo de fortalecer el poder del pensamiento y la cavilación. ¿Qué es la cavilación? ¿Qué significa? Y su extirpación. Incluso viene ahí un subtemita que dice que es cavilación. Y más adelante viene pensar y cesar de pensar. El secreto de la paz de la mente. Y ahí concluye este capítulo de Annie Besant, que fue el segundo autor que vimos. La semana pasada nosotros vimos a Chrisman Humphreys en su texto denominado Concentración y Meditación, y él nos da la descripción de lo que es la concentración para él, la concentración en general, el valor del recato, viene otro subtema, y luego viene ejercicios particulares de concentración, en qué hora y en qué tiempo se debe de concentrarse uno, en qué lugar, qué postura, cómo se relaja uno, el relajamiento, cómo se respira, el comienzo, cómo empezar. Y luego viene el objeto idea, ¿no? Objeto idea en el cual nos vamos a concentrarnos, las dificultades, y él incluso enumera esas dificultades, que viene una agitación creciente, otras dificultades, y pensamientos intrusos. Incluso nos da unos tips de cómo resolver estos pensamientos intrusos. Dice que no hay que reprimirlos, que pocos pueden hacer caso omiso de su presencia, otros pueden vérselas con ellos, ¿no? Se enfrentan con los pensamientos. Entonces, incluso Chrisman Humphreys, nos da un resumen de los puntos que se deben de tomar en cuenta. Entonces, yo les sugiero a mi hermano Leo y mi hermano Manuel, que pues miren, la vida les presentó esta oportunidad. En teoría, el día de hoy vamos a terminar este capítulo, y vamos a ver el artículo de Alice Bailey y de Torkom Saridarian. Sin embargo, el día de hoy solo vimos el de Alice Bailey, pero les convendría, mis hermanos, que ustedes repasen estos capítulos anteriores, para efecto de que se pongan a tono y se disipen un poco más de sus dudas, que yo completamente las entiendo, Manuel y Leo.
casi están abordando el curso al final. Entonces, yo los entiendo y los comprendo, que claro que pues si vamos a culminar un curso, pues no van a tener al 100% manejados los conceptos. Entonces, yo los voy a agregar el día de hoy al chat del curso de concentración, y ahí ustedes en el transcurso de la semana les sugiero que lean, porque la próxima semana no va a haber curso de concentración hasta la siguiente semana. Este domingo se suspenden hasta el que sigue. Entonces, en 15 días, ustedes ya van a tener el material suficiente y el tiempo suficiente para efecto de que nos compartan en el chat todas estas inquietudes y todas estas aportaciones. No sé si están de acuerdo con eso. Buenísimo, Omar. Tú, Leo, a ver, ¿nos puedes hablar un poquito, a ver si ya se escucha mejor o no? Bueno, ok. Entonces, traen el material, se lo voy a hacer llegar, Manuel y Leo, para efecto de que ustedes puedan repasarlo y para que, ya vieron, fueron muchos tópicos, estuvo muy interesante este curso, estuvo muy concreto, pero muy interesante porque cada autor, tratamos de extraer lo mejor de cada autor, para no hacer un curso monótono y no quedarnos con una idea no solamente de un solo autor. Nosotros hicimos este compilado de varios, por eso está muy interesante este curso, porque hay quien no habla de los peligros. Ani Besán nos dijo, hubo quien nadie habló de la cavilación. Chris Humphreys nos da tips, al Bailey también, y más adelante Torcom. Entonces, cada autor ha recogido precisamente, unos se han nutrido de otros y otros por inspiración directa, de sus maestros o de sus planos, o depende del grado de clarividencia y percepción. Es que vale la pena ver precisamente cómo piensa cada autor, ¿no? Y no quedarnos solamente con una idea. Bueno. Vale, Omar, muchas gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Quieren aportar alguna otra cuestión, mis hermanos? Pues todo buenísimo, Omar, gracias. Ya si acaso para finalizar, y de todas estas técnicas, ¿tú cuáles has aplicado que te han servido? ¿Cuáles tú recomendarías? Pues yo lo que les puedo recomendar, que normalmente muchos maestros dicen, es que la mejor manera de concentrarte, de la mejor manera de tú saber que realmente estás en un estado de alerta conciencia, es en la respiración. Pero en realidad son momentos muy fugaces. O sea, si tú practicas la concentración en la mañana, empiezas a inhalar, exhalar, puedes llegar a entrar en un estado de somnolencia o dormirte. No te desesperes, poco a poco. O sea, quizás puedes concentrarte en tu respiración 30 segundos y luego empiezas 1 minuto, luego 3 minutos, 5 minutos. Pero después de que te concentras en la respiración, que es como muchos dicen, de hecho, el proceso de la meditación y relajación, relajas el cuerpo, te concentras. La meditación vipassana así empieza con concentrarte en la respiración, en la postura, en el mudra. Otra manera de concentrarse es entonando mantras. Y posteriormente ya viene esa etapa de concentración, de meditación profunda en un concepto, en una idea. Hay meditación sobre un pensamiento concreto, una idea, o hay quien permite que esa alma se exprese a través del vehículo y llega la información. Y ya después de la meditación, bueno, viene la conclusión. Hay quien medita, por ejemplo, en símbolos. Hay quien medita en colores o en esencias. Si tú pones un incienso, pues puedes concentrarte en el incienso. Depende el sentido que más tengamos desarrollado. Por ejemplo, se dice que es el olfato el que más tenemos desarrollado, pero hay personas que se concentran más en la vista. Por ejemplo, hacen el ejercicio de fijar la atención en una vela, pero también eso, dice Ani Besán, es muy cansado, puede dañar ahí los nervios oculares, el cerebro, porque estás fijando mucho la atención de un objeto externo, ¿no? Entonces, poco a poco aquí viene el material, que es gradual, mi hermano, no te desesperes. Puedes concentrarte haciendo circulitos. Normalmente cuando estamos niños, pues es en lo que
nos empezaron a enseñar, ¿no? A concentrarnos en hacer figuras, en recortar, en dibujar, en pintar. Eso es concentración, ¿no? Los crucigramas, todo lo que, los rompecabezas, todo aquello que genere una atención total y plena, eso es concentración. Entonces, cada quien va a desarrollar sus métodos y cada quien va a desarrollar qué es lo que más le ayuda a concentrarse. Lo ideal es que nos concentremos en todos los aspectos de la vida cotidiana, ¿no? Barrer, trapear, bañarte, todo, o sea, todo eso al respecto, hacerlo plenamente, ¿no? A Buda y a sus discípulos les preguntaron una vez, oiga, ¿y ustedes qué hacen? Y dicen, nosotros caminamos, meditamos y comemos. Y les dijeron, ¿nomás hacen eso? Y dice, sí, pero conscientemente. Entonces, hacemos muchas cosas en piloto automático y este camino pues implica que cada día seamos más conscientes, ¿no? De esas 24 horas del día, pues cuántas seamos conscientes. Incluso la respiración. ¿Tienes algo más que comentar, Manuel? Todo buenísimo, Omar. Y acaso complementando, digo, del Zen yo había escuchado que un punto importante y que de hecho llego a practicar es el punto de tener o poner resistencia. O sea, por ejemplo, tener una postura que te represente cierta incomodidad, como podría ser la posición del loto, esa posición de que te genera cierta incomodidad y candado, a su vez, digo, te ayuda desde a no, como dices, no caerte dormido porque estás como que luchando contra algo, estás como que no relajado y que a su vez te ayuda, ¿cómo decirlo? En el momento en el que dejas de concentrarte en las molestias, en los dolores, pues ya es más fácil que estés atento a otro tipo de información, ¿no? Así es. Sí, no, de hecho, incluso aquí nos vienen las técnicas que puedes en una silla. Normalmente todos los grandes maestros te dicen que tienes que empezar la concentración. O sea, todavía no hablamos de la meditación, la concentración. En una silla cómoda, con un respaldo y con los pies, las manos en las rodillas, cruzados, sin cruzar, perdón, las piernas. Eso permite que fluya la energía por estos meridianos. Y lo que tú aguantes. Hay gente que le resulta incluso cansado sentarse y estar quieto un minuto en una silla. Entonces, el cuerpo cuando uno se acuesta y se relaja no es que se concentre, es que el individuo está acostumbrado a dormirse, a que el cuerpo en cuanto siente la cama se duerme, pero eso no es concentración absoluta, ¿no? O sea, eso es exceso de relajación, o sea, se separa, es como si tú le quitas la pila a un juguete, ¿no? Al momento de que se acuesta, le quita la pila, el alma se retira y pues el cuerpo empieza a hacer sus procesos de descanso y el alma pues se va a sus planos, ¿no? Al plano astral. Entonces, pero eso no es realmente concentración. Concentración, sí, claro que el budismo da muchos ejemplos, muchos tips, es situarte en el aquí, en el ahora, respirar, incluso la respiración rítmica, inhalar en 7, retener en 4, exhalar en 7. Entonces, ahí es donde son ejercicios muy prácticos. Pero bueno, mi hermano Manuel, te voy a agregar al grupo, igual a mi hermano Leo, los voy a agregar a este grupo de concentración. Espero que nos manden sus sugerencias, aportaciones, y pues en 15 días culminamos ahora sí este curso. Te agradezco tu participación, Manuel, y también Leo. Venga, Omar, muchas gracias. Nos vemos en 15 días. Seguro que sí. Un saludo fraternal para todos. Igualmente, un abrazo a los dos. Gracias, hasta luego.